Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental, soy Gregorio Camacho. Si esta es la primera vez que usted nos ve, le quiero hacer el recordatorio que todos los miércoles transmitimos en punto a las 6 de la tarde para hablar de temas de psicología en este espacio. Hoy estamos muy felices porque nos acompaña una vez más, después de un par de añitos, la sexóloga y psicoterapeuta Erika Sosa, a quien de verdad recibimos con muchísimo gusto y con todo el cariño de siempre. Te Amiga, agradezco bienvenida, mucho. ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho la invitación y sí, cierto, ya tiene ya bastante tiempo Un que par de no, pero añitos. sí, es un gusto estar aquí contigo. Para nosotros de verdad siempre es un gusto que estés aquí. Bienvenida, siéntete Gracias. como en casa. Me Gracias por siento. venirnos a compartir un poco de lo que tú eres experta, ¿no? Muchas gracias, sí, la verdad es que pues qué bueno que sigas con esta labor, que yo creo que es bien importante. Justo hablábamos de lo cansado que puede llegar a ser, pero la verdad es fundamental. Claro. Oye, cuando lanzamos el promocional de que venía una sexóloga a visitarnos, los que nos ven por primera vez, pues surgen diversas interrogantes, ¿no? Y era como lo que hablábamos al principio. Deberíamos de grabar antes de entrar a Antes, sí, grabar, yo claro, creo, tienes porque se pone razón. muy interesante. Y precisamente visualizábamos que aún sigue como un tabú alrededor de la sexualidad y sobre todo de la sexología. Sí, de hecho, no hemos visto avances significativos, sin embargo sigue siendo un tema tabú y sobre todo un tema que genera mucha cosquilla todavía en las personas, ¿no? O sea, como que no entendemos que la sexología es una parte fundamental de todo este universo que somos como seres humanos y que nuestra salud sexual es importantísima, sobre todo cuando hablamos ya en un objetivo de vincularnos con el otro, ¿no? Son Claro. universos que al final de cuentas se juntan y quieren formar algo, y la sexualidad es uno de los pilares muy importantes y mucha gente todavía sigue dejándolo como en último término, como que no importa, como que no hablamos del tema, como que se da por hecho que vaya a pasar, ¿no? No es como Claro. el tema financiero que se trata en una relación de pareja y que se pone a lo mejor sobre la mesa, bueno, tú vas a dar esto, pero no se habla de la sexualidad y eso Claro. es extremadamente preocupante. Y a veces se viene a hablar hasta cuando ya tenemos problemas en esta área. Regularmente así sucede, ¿no? Cuando ya empezamos a ver los problemas es cuando decimos, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Y no lo hablamos con la pareja, lo hablamos con todos, menos con la pareja, ¿no? Cuando debería de ser completamente al revés. Y entiendo esta parte porque con toda esta cultura en la que nos hemos criado, machista, falocentrista, genitalizada, Por ¿no? supuesto. Cosificada por pornografía y etcétera, que está alrededor de la sexualidad, eso hace que no tengamos esa confianza o esa intimidad con nuestra pareja para tocar el tema de algo que me está pasando a lo mejor en mi cuerpo, ¿no? O de algo que es importante que yo te lo comunique para que entonces podamos encontrar una solución la cual nos va a llevar a tener una vida sexual satisfactoria. La gente prefiere evadirlo, ¿no? Y Claro. eso, lejos de ayudar a la pareja, pues nos viene a separar. Claro. Puede llegar a evadirlo o puede simplemente a veces no solo evitarlo, sino hacer otras cosas como para compensarlo, como el tema de la eyaculación precoz en los hombres, Sí, ¿no? claro. Que es un tema en el que a veces te está pasando, pero prefieres negarlo por este machismo que te evita buscar ayuda, que te dice, no, ¿cómo le voy a ir a contar a alguien que tengo un problema de Sí, disfunción claro. eréctil o de Ajá. situaciones de estas? Y que a veces lo que termina haciendo es de que compensemos eso a través del alcohol, o que dejemos a nuestra pareja, o que nos retiremos para que busque a alguien que sí pueda satisfacerle, y pega en muchas áreas, desde la estima hasta otros aspectos emocionales, supongo. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que se hacen en una eyaculación precoz precisamente es evitar los encuentros, ¿no? O sea, ya estoy evitando tener esta intimidad o me predispongo, y entonces cuando yo veo que va a haber intimidad o mi pareja me sugiere intimidad, es como mejor ya no, invento algo, y como tú dices, o sea, sí podemos llegar a sustituir, entre comillas, Claro. esta parte con otras cosas que de igual manera no ayudan para poder salir del problema. Y una de las cosas que yo considero que sí es muy difícil es tocar el tema, sobre todo con una mujer.
porque me ha tocado, ¿no? O sea, Sí. me ha tocado de que las personas les cuesta trabajo, sobre todo los hombres, hablar conmigo sobre sus disfunciones, precisamente por el estigma que hay, ¿no? En el sentido de decir, bueno, como el hombre mide su masculinidad y su virilidad a través de la sexualidad y de su funcionamiento o buen funcionamiento, Claro. pues lo que menos quieren es que una mujer les diga que eso que está pasando pues es parte de una disfunción de su vida erótica, ¿no? Entonces sí es un tema delicado, es complicado y yo tengo que tener mucho cuidado para abordarlo, sobre todo para hacer que el paciente o la persona o el consultante se sienta en ese ambiente de intimidad, de tranquilidad para poder hablar de su sexualidad como haya aprendido, de la manera en que haya aprendido y sobre todo tratar de llevarlo a que comprenda qué es lo que quiere lograr con esto, ¿no? Y partir de ahí para iniciar un tratamiento. Claro, pero se requiere entera disposición, se requiere llegar, ¿no? O sea, la Sí. solución no va a llegar a mi casa. Sí, claro. Fíjate que yo me he encontrado, por ejemplo, son pocos los urólogos. Ujú. Bueno, urólogas no tenemos, que yo sepa, en el estado no hay todavía, ¿no? Pero los urólogos considero que sí sería un pilar importante para poder atender de manera integral a la persona y pueda tener la posibilidad de que el tratamiento médico funcione, si es que existe, ¿no? Claro. Regularmente no pasa eso. Comienzan a medicarlos o a darle opciones, pero meramente de medicamentos, donde la persona se desgasta, donde la persona hace y deshace infinidad de cosas y tratamientos, incluyendo hasta cuestiones naturales y espirituales. Esotérica. Ajá, claro. Y eso hace que se retrase, que se desgaste, y me ha pasado que cuando llegan a mi consultorio en última instancia, ya no hay ilusión, ¿no? O sea, vengo porque esto es lo último que voy a hacer antes de meterme a un procedimiento quirúrgico o antes de, ¿no? Ya no quiero, pues, ¿no? Entonces, es un trabajo muy fuerte, porque al final de cuentas no es que estés atendiendo algo que puedas, a lo mejor con cierto número de sesiones, volver a activarle el deseo, por ejemplo, o el control en el caso de la eyaculación, no, sino que al final de cuentas ya llegan muy cansados, ¿no? Ya es esto de que, no, pues ya no quiero, y es muy difícil regresar o recuperar todo ese tiempo y decirle, bueno, vamos a iniciar con esto. Ya es así como que, ¿no? Sí, ya, sí, es cierto. entonces, sí yo considero que parte esencial de que tenemos que tener como parte de la salud mental, física, psicológica y sexual es que trabajemos en siendo integrales, ¿no? Si yo sé que esto puede a lo mejor traer una situación psicoemocional que pueda estar atravesando y que el fármaco no funcionó a lo mejor la primera vez, bueno, sí tratar de canalizarlo, ¿no? En el mayor de los casos, porque me ha pasado, muchos no saben qué hace una sexóloga, no saben qué hace un sexólogo, no saben a qué nos dedicamos y piensan que no existen o que solo existimos para enseñar posiciones sexuales, el Kama Sutra, ¿no? Claro. O sea, eso es algo que todo el mundo piensa de la sexología. Entonces, como tratar de conocer que nosotros, que el indicado más bien o el indicado para que atienda un problema de la salud sexual es un sexólogo o una sexóloga. Obviamente con grado académico, que sepamos que cuenta con el respaldo para poder abordar estos temas. Sí, por supuesto. Entonces, nosotros necesitamos entender que sí existe el profesional que nos puede ayudar. Ok, como te decía al principio, a lo mejor no tengo este conocimiento, bueno, lo mando con un psicólogo, pero el psicóloga también tiene que tener la ética de decir, ¿sabes qué? Esto no es conmigo. Eso iba a Ajá. diferenciar. Sí, ¿sabes por qué? supuesto. Yo te puedo ayudar en eso y en esto, pero si es un tema exclusivo que vemos que tiene que ver más hacia la sexología, tienes que canalizarlo. Sí, porque a mí me ha tocado, o sea, he encontrado personas que han llegado con psicólogos o psicólogas y llegan peor. O sea, ¿por qué? Porque como el psicólogo a lo mejor no ha trabajado su sexualidad y trabaja desde su historia de vida,
Pues incluye juicios, incluye vergüenzas, que se pasan, sí, totalmente. Entonces le transmiten eso, lejos de ayudarlo. Sí, y creo que va a servir mi comentario como para el tema que queríamos también abordar en esta tarde. Cuando llega contigo como terapeuta una pareja que puede tener un conflicto a partir de una infección de transmisión sexual o una condición de estas, en la que a veces es como, no, yo no fui, tú fuiste, o quién contagió a quién, y este aspecto que se puede dar, puede haber una limitante en el terapeuta que atiende eso, de no saber cómo conducir y abordar el tema solo desde el aspecto emocional, cuando tendría que abordar un tema o un aspecto exclusivo de la sexología. Y si no es sexólogo el psicólogo o no tiene alguna especialización, se va a ver muy limitado. Sí, claro, totalmente cierto. Esto tiene que ver también con esta parte de que de alguna manera todavía nos tiembla mucho la voz en hablar de la sexualidad. Claro. Sobre todo cuando estamos ante un conflicto como este, porque médicamente, ¿con qué me he enfrentado yo? Cuando hablamos de una infección de transmisión sexual y el urólogo te dice que es una infección de transmisión sexual, o no te lo dice, porque con eso me he encontrado, ¿no? No, es algo muy común, nos pasa a todos, para evitarse el conflicto, ¿no? Y es algo que no tiene que pasar, porque si estamos ante una pareja a lo mejor nueva, ¿no? O que están empezando y que no se tocaron estos temas, como no se tocan, porque damos por hecho muchas cosas en el momento que nos emparejamos, no hablamos de la sexualidad. Sí, así, claro, ¿no? Lo que va, nos vamos a sincronizar sexualmente. Sí. Pero no se toca este tema, ¿no? Claro. No nos sentamos con nuestra pareja y decimos, oye, ¿alguna vez has tenido una infección sexual? ¿Cómo la trataste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? A ver, yo esto... No pasa, ¿no? O sea, se da por hecho que todos estamos sanos, cuando en realidad las estadísticas dicen otra cosa. Y he notado que, por ejemplo, si llegan al urólogo en un tema, por ejemplo, de BPH, ¿no? Claro. Cuando ya hay verrugas genitales y hay que quemar y esto, el urólogo no lo enfrenta, pues, no dice, bueno, sí, y esto también se tiene que considerar para su pareja, ¿no? O sea, no pasa. Lo único que te puede decir a lo mejor es, van a tomar ese medicamento los dos, pero no se ahonda en el tema. Entonces, la persona, la pareja de la persona infectada, sí queda con muchas interrogantes que no son contestadas, ¿no? Ojalá todos pudiéramos decir, bueno, con base a esto vamos a buscar una ayuda psicoterapéutica, sexoterapéutica de parejas para que podamos tratarlo, pero no se habla, Gregorio, ese es el problema. O sea, yo puedo estar con la bola de sentimientos y pensamientos encontrados, pero yo no los pongo sobre la mesa. O sea, yo no te digo, a ver, mi amor, esto, ¿no? Hablemos, o saliendo del consultorio a ver qué onda, ¿no? Cómo lo abordamos, cómo lo tratamos, qué hacemos. Nos enfocamos en cómo lo evado y cómo no se entera. No, o en el reclamo, o sea, ya no nos sentamos a solucionar, sino a reclamar, a vernos afectados, a tomarlo muy, muy personal, como que a lo mejor no fue un tema que fue en mi año, ¿no? O sea, como suelen manifestarse muchas de las infecciones de transmisión sexual que no dan ningún síntoma hasta cuando ya pasa mucho tiempo, se detona por alguna situación nerviosa o por alguna situación que no está bien en mi vida y entonces aparece, ¿no? Y a lo mejor estoy con una nueva pareja y esa es una cuestión que no pasó ahora, ¿no? Tenemos que informarnos. Sí, porque si no, todo se lo vamos a atribuir a un tema de infidelidad o a temas de estos, y sobre todo creo que también debe de ser un abordaje muy específico el cómo será la vida de esa pareja posterior a la ITS. Sí, totalmente. Aquí estamos hablando de duelo. Estamos hablando de duelo, de esa ilusión perdida, de lo que yo creía, de la imagen que tenía de mí, de ti, de nosotros, ¿no? O sea, sí son temas que son fuertes, que sí se tienen que tocar, sobre todo si queremos saltar esto, ¿no? Si queremos solucionarlo y seguir con la persona,
Evitar totalmente el estigma, porque es otra de las cosas. Lo primero que hacer es etiquetar a la persona, ¿no? Y eso no funciona para nadie, porque al final de cuentas lo único que hacemos es poner una barrera mucho más grande, una pared mucho más grande a la solución del conflicto. Y necesitamos solucionar, sobre todo si estamos hablando de que, bueno, hay un vínculo bueno, hay proyecto de vida en común, ¿no? O sea, es como, bueno, tratemos ver más allá sí, de la claro, situación. de la situación, no tomarlo tan así, ¿no? O sea, pero te digo, yo creo que eso tendría que empezar desde el consultorio del doctor o de la doctora, ¿no? Que te diga, a ver, esto es así, pero miren, a lo mejor vayan con alguien que los ayude a pasar por esto, ¿no? No, me han llegado a decir que los doctores se han tan deshumanizado, porque así me lo han llegado a decir, no es algo que yo esté diciendo, ¿no? Los pacientes así me lo han llegado a decir. Bueno, es que ya lo tienes, o sea, aprende a vivir con esto, punto, ¿no? Sí. O sea, en esta desensibilización del tema tan delicado como es la sexualidad y de todo lo que abarca dentro de nosotros, ¿no? Sí. A mí me parece tan interesante cómo este mundo sexual que llevamos adentro puede llegar a ser tan beneficioso y tan saludable, y de la misma forma tan destructivo. Por supuesto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en tocar el tema. Y creo que tiene que ver esto de tocar el tema también con la educación a los que somos papás, ¿no? Porque muchas veces pareciera que la única meta es que nuestros hijos no tengan un embarazo no deseado. Sí. Eso es como, ¿no? Que en el menor de los casos es lo mejor que nos puede pasar, claro. Por supuesto, ¿no? Pero muchas veces es como esa meta. O la elección de pareja y demás. ¿Cuántos papás se sientan a hablar con sus hijos de las infecciones de transmisión sexual? De lo que también puede repercutir en temas de salud, ¿no? Porque creo que esa es también la situación, y también en lo que impacta a nivel emocional y las desinformaciones que puedan existir. Creo que también es como un vacío que vamos dejando, que al rato pues el ser humano hace lo que puede con lo que tiene, no tiene cultura de prevención, no tiene cultura de cuidado, de atención, y entonces muy tarde terminan descubriendo muchas cosas. Sí, ya cuando pasó una situación, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de los casos así es. Sí, son muy pocos los padres que toman la responsabilidad de que esa parte o la parte de la salud sexual de sus hijos es importante, existe y se debe de tratar, ¿no? Porque mucha gente piensa que no existe, que los niños son asexuados, ¿no? Claro. O que si la educación está basada, por ejemplo, en la religión, bueno, es como una garantía de que no va a pasar. Sí, no va a ser porque sabe que es pecado. Claro, y eso no es cierto, pues al contrario. Entonces eso ha generado que hayan muchos, o que estén, bueno, tenemos segundo lugar en embarazo adolescente, entonces esa cifra nos tiene que decir algo, ¿no? Sí, hay factores que participan. Sí, por supuesto. Entonces todo esto hace que los papás, efectivamente, yo pienso que también es como no tomar la responsabilidad de la salud de sus hijos en todos los sentidos. Y es como, bueno, que lo eduque el internet, no, sus amigos, esto no va a pasar o no le va a pasar. Ya le hablé, ¿no? Sí, yo ya le dije que le puede pasar, ¿no? Que yo no quiero un domingo 7, aquí me ha pasado mucho, pero los chavos quieren experimentar. Es un derecho humano, es parte de sus derechos sentir placer, claro. El derecho a sentir placer. Así es, que es un tema tan maravilloso y tan fundamental de los chavos, para que dejemos de tener culpa en el momento de tener coito o nada más simple caricias, besos, abrazos. O desde la masturbación. Totalmente. Desde ahí, sí, claro. O sea, que muchas familias reprimen a los chicos y más a las chicas. Es como, no, la mamá no se puede sentar a hablar con su hija de cómo es explorarse, ¿no? Creo que desde ahí tenemos muchas limitantes, desafortunadamente, y esto, por supuesto, puede crear hasta una vulnerabilidad que al rato otro puede aprovechar, ¿no? Alguien que vea a alguien desinformado y que se aproveche
de esas situaciones, no solo a nivel psicológico, sino también en una violencia sexual. Totalmente. Mira, parte de la importancia de hablarle a nuestros hijos de sexualidad a tempranas edades es precisamente evitar el abuso sexual, ¿no? Por supuesto. Cuando no tenemos la información, estamos a lo que la gente diga. Si nos encontramos gente buena, qué padre, pero si nos encontramos gente abusiva, pues ahí podemos tener muchos casos de violencia, ¿no? Y lo tenemos, estadísticamente tenemos. México es extremadamente violento con sus infancias en el tema sexual. Entonces, sí es una cuestión que nos debe de preocupar. Fíjate que a mí me pasa mucho. Cuando yo estoy hablando con un papá o una mamá de un adolescente, yo siempre les digo, ¿a qué edad vas a comprarle su juguete sexual a tu hija? ¿No? No. Sí, me odian. Claro. Y lo digo con orgullo porque en ¿Cómo realidad... es posible que sí, le esté por usted supuesto, diciendo? o sea, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia? No, es que es mujer, ¿cuál es la diferencia, no? Y empiezo explicándoles toda esta situación y todo lo que tiene que ver con que, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros las mujeres nos educan en la restricción de nuestra sexualidad, en no conocer mi cuerpo, en no lo voy a tocar porque es pecado, porque es sucio, y todos los estigmas que hay alrededor de la masturbación, como bien dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a provocar que mi hija esté esperando que alguien externo a ella llegue a enseñarle su cuerpo y su placer, ¿no? Claro. Y eso las pone vulnerables. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Que confunden el sexo con amor. Por supuesto. Entonces, obviamente, si yo estoy sintiendo rico, cosquillas con alguien, estoy pensando que estoy enamorada y como las mujeres nos dijeron que tenemos que tener sexo solo cuando estamos enamoradas, pues resulta que me entrego, que hago, practico o empiezo con esto y efectivamente, como no voy a tener del otro lado, no existe a lo mejor un responsable de su sexualidad y de la mía, pues por supuesto que voy a encontrar o un embarazo o una infección de transmisión sexual. O puedo tener un apego sexual y pensar que es una cuestión, como tú decías, sí, claro, afectiva y que por eso no me puedo ir, cuando en realidad solo es un apego solo sexual. es sexualidad. ¿No? Es porque esta persona fue mi primera vez, esta persona es el papá de mis hijos. Ajá, Porque sí, tantos casos hay así, ¿no? claro. Son todas esas construcciones que decimos. Y el fin de hablar de esto es que tenemos que romper con esos estigmas porque hacen muchísimo daño y porque de verdad consideramos que crean una brecha de desinformación que deja vulnerables, sobre todo a las nuevas generaciones y también a los adultos que siguen restringiéndose. A veces el adulto piensa que por ser adulto ya no tiene restricciones, ¿no? Y tiene culpabilidades y tiene estereotipos. La culpa es algo tan común en la sexualidad, en el desarrollo de nuestra sexualidad. Y efectivamente a veces creemos, y esto te lo digo desde mi experiencia en la práctica, a veces creemos que solo somos las mujeres las que cargamos con todo esto, pero el hombre carga con una cuestión tan fuerte en el sentirse el proveedor sexual de la mujer, sí, que me he encontrado con casos que la persona o el hombre, el varón, ya no siente. O sea, dejó de sentir porque él tiene la encomienda de que en cada relación sexual lo primero es la mujer, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, seguimos perpetuando lo mismo. Por un lado, a nosotras nos quitan o nos quitamos o nos autoquitamos ya cuando estamos adultas el conocimiento de nuestro cuerpo, el apropiarnos de nuestro cuerpo para que nosotras tengamos una autonomía sexual. Y en el caso del hombre, lo mismo. ¿Por qué? Porque al tener esta fijación de que él tiene que ser el proveedor de mis orgasmos o de los orgasmos de su mujer, bueno, le está quitando a él el disfrute. Cuando empezamos a trabajar, y esto te lo digo muy orgullosa, cuando empezamos a trabajar en volver a reconectar con su cuerpo, en trabajar con su cuerpo, en entender que él no es el proveedor de nadie en la cuestión sexual ni en ninguna otra, pero bueno, vivimos en esta sociedad, ¿no? Claro. Entonces, la carga que se les quita es tan grande que entonces su disfunción por la que fue comienza a ceder, ¿no? Claro. Por eso cuando hablamos de una disfunción sexual yo siempre les digo, esto es temporal, es una cuestión temporal.
no es algo definitivo, no te vas a quedar así, ¿no? Cuando ya descartamos obviamente cuestiones físicas, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando ya empezamos con esto, pues sí, efectivamente, se le empieza a bajar la ansiedad por desempeño, el que yo tengo que ser, se apertura para que también su pareja comience a abrirse y a explorarse, y entonces los dos juntos, y es algo bien bonito. Porque todo empieza a funcionar mejor. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Me encantó eso porque si alguien nos está escuchando o va a ver el programa más tarde, eso es temporal, ¿no? Porque a veces tenemos esa angustia de decir, ¿hasta cuándo? Ya me voy a quedar así, Ajá. ya no voy a servir como hombre, Sí. porque fíjate, ¿no? Qué fuerte, Sí. como tú decías, únicamente medir nuestra masculinidad a través de este aspecto sexual. Se nos ha ido el tiempo, Ay, no, pero qué rápido. yo igual lo sentí, solo que lo comienzo a ver de que se empieza a oscurecer. Sí. Aquí digo, ya pasó el tiempo. Tienes razón. Erika, de verdad, siempre es un gusto que estés con Gracias. nosotros. ¿A dónde se pueden acercar las personas que quieran una consulta contigo, que quieran asesorarse contigo? Bueno, estoy en Facebook como Erika Sosa Pena, Ujú. porque no me reconoce la diéresis, bueno. Y en el 961-22, 920-42, ahí pueden hacer citas y con mucho gusto, ¿no? Yo siempre estoy feliz de poder acompañar a la gente a un proceso, a descubrir su vida sexual, que puede ser plena, maravillosa, satisfactoria, linda, rica, amorosa. Eso de verdad no tiene precio. Sobre todo que estarían en manos de una experta. Muchas gracias. Porque llevas muchos años de experiencia y eres muy dedicada y objetiva en tu trabajo. Así Muchas que gracias. un gusto que estés con nosotros. Gracias, te agradezco. Muy bien, bueno, pues gracias a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros. Si usted acaba de entrar, regrese al programa y vea todo lo que hablamos en esta tarde con la sexóloga y psicoterapeuta Erika Sosa. Y no se pierda el próximo miércoles nuestro programa en punto de las 6 de la tarde para hablar de más temas relacionados a la salud mental. Soy Gregorio Camacho, muchas gracias.